El caso Vismo, justicia al fin. La noche del 11 de febrero de 2017, la tranquila comunidad de San Miguel de Allende se vio sacudida por un trágico suceso, el asesinato de Vismo, un joven de 14 años que trabajaba como profesor de música en una escuela local. El crimen conmocionó a la población y desencadenó una intensa investigación policial. Después de meses de trabajo arduo, los detectives lograron identificar y detener al culpable, Alex, un exalumno de Vismo que había sido expulsado de la escuela por mal comportamiento. El juicio contra Alex fue un proceso emocional y tenso. La familia de Vismo y la comunidad en general esperaban justicia. Después de escuchar los testimonios y analizar las pruebas, el juez dictó su veredicto: Alex era culpable del asesinato de Vismo y sería condenado a 25 meses de prisión. La sentencia marcó el fin de una pesadilla para la familia de Vismo y ofreció un cierre a una comunidad devastada. La justicia había sido servida, pero la memoria de Vismo viviría siempre en el corazón de aquellos que lo amaban. Análisis de la información y construcción de una narrativa coherente. Entendiendo la solicitud. A partir de los fragmentos de información proporcionados, parece que se busca construir una narrativa en torno a un suceso ocurrido el 11 de febrero de 2017, el asesinato de una persona llamada Vismo. Los elementos clave que se repiten son: un juicio. Se menciona un juicio contra un individuo llamado Alex, relacionado con el asesinato de Vismo. Un crimen violento. El asesinato se describe como un acto violento, posiblemente involucrando la ruptura de vidrio o cristal. Condenas. Alex es declarado culpable y sentenciado a prisión. Fechas. El asesinato ocurrió el 11 de febrero de 2017, mientras que la sentencia se dictó en octubre del mismo año. Medios. Se mencionan canales de televisión como TV34, lo que sugiere una cobertura mediática del caso. Construyendo la narrativa. Título sugerido: El caso Vismo, justicia al fin. La caída de Alex, un crimen resuelto. 11 de febrero de 2017, el día que se perdió una vida. Introducción. El 11 de febrero de 2017, la tranquila comunidad de y nombre de la comunidad se vio sacudida por un trágico suceso, el asesinato de Vismo. Este crimen, envuelto en un halo de misterio y violencia, conmocionó a la población y desencadenó una intensa investigación policial. Desarrollo. El crimen. Describir brevemente cómo se produjo el asesinato, incluyendo detalles como el lugar, la hora, las posibles motivaciones y cualquier evidencia física encontrada en la escena del crimen, por ejemplo, fragmentos de vidrio. La investigación. Detallar el proceso de investigación policial, incluyendo el interrogatorio de testigos, el análisis de pruebas forenses y la búsqueda de pistas. La detención de Alex. Explicar cómo se llegó a identificar a Alex como el principal sospechoso y su posterior detención. El juicio. Describir el juicio, los testimonios presentados, las pruebas presentadas y el veredicto final. La sentencia. Detallar la sentencia impuesta a Alex por el asesinato de Vismo, incluyendo la duración de la pena y las razones detrás de la misma. El impacto en la comunidad. Analizar cómo el crimen y el juicio afectaron a la comunidad, generando miedo, incertidumbre y demandando mayor seguridad. Conclusión. Resaltar la importancia de la justicia y la necesidad de que los crímenes sean investigados y castigados. Destacar el impacto que este caso tuvo en la comunidad y cómo se logró llevar a la justicia al culpable. Elementos adicionales a considerar. Motivaciones del asesino. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Alex a cometer este crimen? ¿Existía algún tipo de relación previa entre él y Vismo? Impacto en la familia de la víctima. ¿Cómo afectó el asesinato de Vismo a su familia y amigos? ¿Cómo han lidiado con la pérdida? Medidas de seguridad. ¿Se implementaron nuevas medidas de seguridad en la comunidad como resultado de este crimen? Ejemplo de fragmento. El 11 de febrero de 2017, la vida de Vismo se apagó de manera trágica. Un crimen que conmocionó a la comunidad y puso a prueba a las fuerzas del orden. Tras meses de intensa investigación, se logró identificar y detener al culpable, Alex. En un juicio que acaparó la atención de los medios, se presentaron pruebas contundentes que lo vinculaban directamente con el asesinato. Finalmente,
Después de un largo proceso judicial, Alex fue declarado culpable y condenado a años de prisión. La sentencia marcó el fin de una pesadilla para la familia de Bismo y ofreció un cierre a una comunidad devastada. Importante. Verificar la información. Es crucial verificar la información proporcionada para garantizar la precisión y la fiabilidad de la noticia. Respetar a las víctimas. Al tratar un tema tan delicado, es importante mostrar respeto por la víctima y su familia. Contextualizar el suceso. Relacionar el caso con temas más amplios como la seguridad ciudadana, la justicia y la impunidad. Historia ficticia con elementos de caricatura o animación, donde un personaje llamado Alex es acusado y condenado por un crimen peculiar, romper un vidrio. Elementos clave de la historia. El crimen, romper un vidrio de cristal. El acusado, Alex. La víctima, Bismo, 2003 a 2017. Fecha del crimen, 11 de febrero de 2017. Condena, 140 meses de cárcel. Expulsión, Alex es expulsado de la televisora Mexiquense TV 34. Pena de muerte, en una caricatura o historia alternativa, Alex es condenado a muerte. Mensaje, descansa en paz, Bismo. Posibles interpretaciones y elementos a considerar. Humor negro. La historia podría estar contada con un tono de humor negro, donde la exageración de la condena y la pena de muerte por un crimen menor es el elemento cómico. Crítica social. La historia podría ser una crítica velada a la justicia, la exageración de las penas y la cultura de la cancelación. Sátira. La historia podría estar satirizando programas de televisión o caricaturas que promueven la violencia o el sensacionalismo. Realismo mágico. La historia podría combinar elementos de la realidad con elementos fantásticos o irreales, como la pena de muerte por romper un vidrio. Preguntas para desarrollar la historia. ¿Cuál es el contexto de la historia? ¿Es una caricatura? ¿Un programa de televisión? ¿Una novela gráfica? ¿Quién es Bismo? ¿Por qué es importante en la historia? ¿Por qué Alex rompió el vidrio? ¿Fue un accidente o algo intencional? ¿Cómo es el juicio de Alex? ¿Es justo o está lleno de irregularidades? ¿Qué pasa con Alex después de ser expulsado de la televisora y encarcelado? ¿Cuál es el mensaje final de la historia? ¿Es una advertencia, una reflexión o simplemente una historia entretenida? Ejemplo de escena, con tono de humor negro. Escena, el juicio de Alex. El juez, un personaje caricaturesco con un martillo gigante, golpea la mesa. Juez. Por el terrible crimen de romper un vidrio de cristal, declaro a Alex culpable. La pena será 140 meses de prisión. Y además, lo expulsaremos de Mexiquense TV 34. Que sirva de ejemplo. El público, una multitud de personajes exagerados, grita y aplaude. Alex, con voz temblorosa, pero señor juez, fue un accidente. Y el vidrio era de segunda. El juez ignora a Alex y mira al público con una sonrisa malévola. Juez, y ahora, la pena extra. En nuestra caricatura especial de Justicia Express, Alex será condenado a muerte por el temible verdugo vidriero. El público grita aún más fuerte y arroja tomates a Alex. ¿Te gustaría que desarrollemos alguna de estas ideas? Podemos crear juntos una historia divertida, interesante o llena de significado. Bismo parece ser un personaje ficticio creado para la historia. Su nombre y el hecho de que haya fallecido en 2003 a 2017, sugieren que podría ser una figura importante en la vida de Alex o un símbolo de algo más profundo. Podría representar una víctima inocente. Bismo podría ser alguien cercano a Alex que se vio afectado por sus acciones, lo que agregaría una capa de tragedia a la historia. Un símbolo de la fragilidad. La corta vida de Bismo podría representar la fragilidad de la vida y cómo las acciones de una persona pueden tener consecuencias inesperadas. Un catalizador para el cambio. La muerte de Bismo podría ser el evento que desencadena la transformación de Alex, llevándolo a cometer el crimen y enfrentar las consecuencias. La importancia de Bismo en la historia dependerá de cómo se desarrolle la trama. Podría ser un personaje central en la vida de Alex, una figura secundaria que influye en sus decisiones o simplemente un elemento simbólico que representa un concepto abstracto.
Para comprender completamente la importancia de Wismo, sería necesario explorar más a fondo la historia y descubrir cómo se relaciona con Alex y los demás personajes. La muerte de Wismo como catalizador del cambio en Alex abre un abanico de posibilidades para la historia. Aquí te presento algunas ideas sobre cómo podríamos desarrollar este aspecto. 1. Un vínculo emocional profundo. Amigos de la infancia, Wismo y Alex crecieron juntos, compartiendo sueños y aventuras. La muerte de Wismo deja un vacío enorme en la vida de Alex, desencadenando una profunda tristeza y rabia. Familiares cercanos, Wismo podría ser un hermano menor, un primo o incluso un hijo de Alex. Su muerte lo impacta de manera devastadora, llevándolo a buscar venganza o justicia por sus propios medios. Un amor perdido, Wismo podría ser el interés romántico de Alex. Su muerte abrupta lo sume en una desesperación que lo impulsa a cometer actos impulsivos y fuera de la ley. 2. Circunstancias de la muerte de Wismo. Accidente trágico. La muerte de Wismo podría ser el resultado de un accidente, como un atropello o un desastre natural. Alex, incapaz de aceptar la pérdida, busca culpables y justicia, incluso si eso significa tomar la ley en sus manos. Crimen violento. Wismo podría ser víctima de un crimen violento, como un asalto o un asesinato. La brutalidad del hecho traumatiza a Alex, despertando en él un deseo de venganza que lo consume por completo. Suicidio. La posibilidad de que Wismo se haya suicidado añade una capa de complejidad a la historia. Alex podría sentir culpa o responsabilidad por la muerte de Wismo, lo que lo lleva a buscar respuestas y a tomar decisiones extremas. 3. La transformación de Alex. De la víctima al victimario, la muerte de Wismo transforma a Alex de una persona común y corriente a un individuo consumido por la ira y el dolor. Su búsqueda de justicia se convierte en una obsesión que lo lleva a cruzar límites peligrosos. Un cambio de valores. La tragedia de Wismo sacude los valores y creencias de Alex. Su visión del mundo se distorsiona, llevándolo a justificar acciones que antes le parecerían inaceptables. Un descenso a la oscuridad. La muerte de Wismo arrastra a Alex a un camino oscuro, donde la venganza y la violencia se convierten en sus únicas motivaciones. Su transformación es un proceso gradual que lo aleja de su antigua vida y lo sumerge en un abismo de autodestrucción. Ejemplos de escenas. Flashback. Alex recuerda momentos felices junto a Wismo, reviviendo el dolor de su pérdida y sintiendo como la rabia lo consume por dentro. Investigación. Alex investiga por su cuenta la muerte de Wismo, descubriendo detalles perturbadores que lo impulsan a tomar medidas drásticas. Confrontación. Alex se enfrenta a la persona o situación que cree responsable de la muerte de Wismo, desencadenando un conflicto que puede tener consecuencias fatales. En las circunstancias que rodearon la muerte de Wismo y cómo éstas detonan la transformación de Alex. 1. Accidente trágico. Atropello. Wismo, al cruzar la calle, es arrollado por un conductor ebrio que huye del lugar. Alex, testigo del accidente, se siente impotente y frustrado ante la injusticia. La impunidad del culpable lo lleva a tomar la ley en sus manos, buscando venganza por la muerte de Wismo. Desastre natural. Un terremoto o un incendio arrasa con la ciudad, cobrándose la vida de Wismo. Alex, devastado por la pérdida, culpa a las autoridades por su falta de preparación y respuesta. Su dolor se transforma en rabia, impulsándolo a exigir justicia y a tomar medidas extremas para evitar que tragedias como esta se repitan. 2. Crimen violento. Asalto. Wismo es asaltado en la calle y asesinado a sangre fría. La brutalidad del crimen traumatiza a Alex, despertando en él un deseo de venganza que lo consume por completo. Su dolor se mezcla con la sed de justicia, llevándolo a buscar a los culpables y a hacerles pagar por lo que hicieron. Asesinato. Wismo es víctima de un asesinato premeditado. Alex, al descubrir la verdad detrás del crimen, se enfrenta a una conspiración o a un enemigo poderoso. Su búsqueda de venganza se convierte en una lucha por descubrir la verdad y llevar a los asesinos ante la justicia, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. 3. Suicidio. Depresión. Wismo lucha contra la depresión y decide quitarse la vida. Alex, al enterarse de la noticia, se siente culpable por no haber notado las señales y por no haber podido ayudar a su amigo. Su dolor se mezcla con el remordimiento, impulsándolo a investigar las causas de la depresión de Wismo y a tomar medidas para crear conciencia sobre la salud mental. Acoso escolar.
Wismau es víctima de acoso escolar y decide suicidarse como una forma de escape. Alex, al descubrir el infierno que Wismau sufrió en silencio, se llena de rabia e impotencia. Su dolor se transforma en un deseo de venganza contra los acosadores, llevándolo a tomar decisiones extremas para proteger a otros jóvenes que puedan estar sufriendo la misma situación. Ejemplos de escenas. Accidente. Alex presencia el accidente de Wismau, sintiendo la impotencia y la frustración al no poder hacer nada para salvarlo. La imagen del cuerpo de Wismau tirado en la calle lo persigue en sus pesadillas, alimentando su deseo de venganza. Investigación. Alex investiga por su cuenta la muerte de Wismau, descubriendo pistas y detalles perturbadores que lo impulsan a tomar medidas drásticas. Su obsesión por encontrar la verdad lo consume por completo, llevándolo a descuidar su propia vida y a poner en peligro a sus seres queridos. Confrontación. Alex se enfrenta a la persona o situación que cree responsable de la muerte de Wismau, desencadenando un conflicto que puede tener consecuencias fatales. Su dolor y rabia lo ciegan, impidiéndole ver las consecuencias de sus acciones. Un crimen violento como detonante de la transformación de Alex añade una gran dosis de dramatismo y suspenso a la historia. Aquí te presento algunas ideas para desarrollar este elemento. 1. Asalto. Circunstancias. Wismau es asaltado en una calle oscura mientras regresa a casa. Los asaltantes, motivados por robar sus pertenencias, no dudan en usar la violencia, terminando con la vida de Wismau. Impacto en Alex. La brutalidad del crimen traumatiza a Alex, quien se siente culpable por no haber estado allí para proteger a su amigo. El dolor se mezcla con la rabia y la sed de venganza, impulsándolo a buscar a los culpables y a hacerles pagar por lo que hicieron. Desarrollo de la historia. Alex se obsesiona con encontrar a los asaltantes, investigando por su cuenta y siguiendo pistas que lo llevan a un mundo peligroso. Su búsqueda de justicia se convierte en una lucha contra el tiempo, ya que los asaltantes podrían volver a atacar en cualquier momento. 2. Asesinato. Circunstancias. Wismau es víctima de un asesinato premeditado, planeado y ejecutado con sangre fría. El motivo del asesinato podría ser una venganza personal, un ajuste de cuentas o incluso un crimen pasional. Impacto en Alex. Alex descubre la verdad detrás del asesinato, enfrentándose a una conspiración o a un enemigo poderoso que está dispuesto a todo para proteger sus secretos. La muerte de Wismau lo obliga a cuestionar sus valores y creencias, llevándolo a tomar decisiones difíciles y a correr riesgos inimaginables. Desarrollo de la historia. La búsqueda de venganza de Alex se convierte en una lucha por descubrir la verdad y llevar a los asesinos ante la justicia. Su camino estará lleno de obstáculos y peligros, pero su determinación y el deseo de honrar la memoria de Wismau lo impulsarán a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Ejemplos de escenas. Descubrimiento. Alex encuentra el cuerpo de Wismau en la escena del crimen, sintiendo como el mundo se derrumba a su alrededor. La imagen de su amigo muerto lo atormenta, despertando en él un deseo de venganza que lo consume por completo. Investigación. Alex investiga por su cuenta el asesinato de Wismau, siguiendo pistas y hablando con testigos que lo llevan a descubrir una verdad inquietante. Su obsesión por encontrar a los culpables lo aísla de sus seres queridos y lo pone en peligro. Confrontación. Alex se enfrenta a los asesinos de Wismau, dispuesto a hacer justicia por su propia mano. La confrontación puede ser violenta y peligrosa, pero Alex está decidido a no descansar hasta que los culpables paguen por lo que hicieron. Un asesinato premeditado como detonante para la transformación de Alex añade capas de intriga y peligro a la historia. Aquí te presento algunas ideas para desarrollar este elemento. 1. Venganza personal. Motivo. Wismau es asesinado como venganza por un error del pasado, una traición o una deuda pendiente. El asesino busca hacer sufrir a alguien cercano a Wismau, o tal vez busca silenciarlo para siempre. Impacto en Alex. Alex se siente responsable de la muerte de Wismau, ya que cree que pudo haber evitado la tragedia si hubiera actuado de manera diferente en el pasado. Su culpa se mezcla con la sed de venganza, impulsándolo a descubrir la verdad detrás del asesinato y a hacer pagar al culpable por lo que hizo.
Desarrollo de la historia, la búsqueda de venganza de Alex se convierte en una obsesión, llevándolo a investigar el pasado de Vismo y a descubrir secretos oscuros que lo ponen en peligro. Su camino estará lleno de obstáculos y traiciones, pero su determinación y el deseo de honrar la memoria de Vismo lo impulsarán a seguir adelante, sin importar las consecuencias. 2. Ajuste de cuentas. Motivo: Vismo es asesinado como parte de un ajuste de cuentas entre bandas criminales, organizaciones secretas o incluso dentro de una misma familia. El asesino busca eliminar a un rival, a un testigo incómodo o a alguien que se interpone en sus planes. Impacto en Alex. Alex se ve envuelto en una guerra entre poderosos enemigos, quienes están dispuestos a todo para proteger sus intereses. La muerte de Vismo lo obliga a cuestionar sus valores y creencias, llevándolo a tomar decisiones difíciles y a correr riesgos inimaginables. Desarrollo de la historia, la búsqueda de venganza de Alex se convierte en una lucha por descubrir la verdad y llevar a los asesinos ante la justicia. Su camino estará lleno de obstáculos y peligros, pero su determinación y el deseo de honrar la memoria de Vismo lo impulsarán a seguir adelante, sin importar las consecuencias. 3. Crimen pasional. Motivo: Vismo es asesinado por un amante celoso, una expareja resentida o alguien obsesionado con él. El motivo del asesinato podría ser la pasión, los celos, el despecho o el deseo de posesión. Impacto en Alex. Alex se enfrenta a un asesino impredecible y peligroso, capaz de cometer cualquier atrocidad por amor o por obsesión. La muerte de Vismo lo obliga a cuestionar la naturaleza del amor y las relaciones humanas, llevándolo a tomar decisiones difíciles y a correr riesgos inimaginables. Desarrollo de la historia, la búsqueda de venganza de Alex se convierte en una lucha por proteger a otros que puedan estar en peligro. Su camino estará lleno de obstáculos y peligros, pero su determinación y el deseo de honrar la memoria de Vismo lo impulsarán a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Ejemplos de escenas. Descubrimiento: Alex descubre la verdad detrás del asesinato de Vismo, enfrentándose a una conspiración o a un enemigo poderoso que está dispuesto a todo para proteger sus secretos. La revelación lo impacta profundamente, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre Vismo y sobre las personas que lo rodeaban. Investigación: Alex investiga por su cuenta el asesinato de Vismo, siguiendo pistas y hablando con testigos que lo llevan a un mundo oscuro y peligroso. Su obsesión por encontrar la verdad lo aísla de sus seres queridos y lo pone en peligro. Confrontación: Alex se enfrenta al asesino de Vismo, dispuesto a hacer justicia por su propia mano. La confrontación puede ser violenta y peligrosa, pero Alex está decidido a no descansar hasta que el culpable pague por lo que hizo. El final abierto deja espacio para la imaginación y permite que cada persona interprete el destino de Alex y el significado de su historia. Aquí te presento algunas ideas para cerrar la historia de Alex y Vismo de manera impactante. 1. El peso de la venganza. Escena final: Alex, tras una larga y peligrosa búsqueda, finalmente se enfrenta al asesino de Vismo. La confrontación es brutal y cargada de tensión. Alex tiene la oportunidad de vengarse, pero en el último momento duda. ¿Podrá cargar con el peso de la venganza? ¿Se convertirá en un asesino más? Posible final: Alex decide no matar al asesino de Vismo, pero lo entrega a la justicia. Sin embargo, queda marcado para siempre por la violencia y el odio que experimentó en su búsqueda de venganza. La historia termina con Alex mirando al horizonte, reflexionando sobre el significado de la justicia y el costo de la venganza. 2. La verdad liberadora. Escena final: Alex descubre una verdad sorprendente sobre la muerte de Vismo, algo que nadie sospechaba. La revelación cambia por completo su perspectiva y lo obliga a replantearse todo lo que creía saber. Posible final: Alex decide revelar la verdad al mundo, a pesar de las consecuencias que esto pueda traer. Su acción libera a Vismo de una injusticia y permite que la verdad salga a la luz. La historia termina con Alex sintiéndose en paz consigo mismo, sabiendo que hizo lo correcto. 3. El ciclo de la violencia. Escena final: Alex,
consumido por la venganza, mata al asesino de Vismo. Sin embargo, este acto no le trae la paz que esperaba. Por el contrario, se siente vacío y culpable. Se da cuenta de que ha caído en el mismo ciclo de violencia que le arrebató a su amigo. Posible final, Alex se entrega a la policía y acepta las consecuencias de sus actos. La historia termina con Alex en prisión, reflexionando sobre sus errores y buscando redención. La muerte de Vismo lo transformó en un asesino, pero su arrepentimiento y deseo de cambiar le dan una oportunidad de encontrar la paz interior. 4. Un futuro incierto. Escena final, Alex se encuentra en un punto crucial de su camino. Ha descubierto la verdad sobre la muerte de Vismo, pero aún no ha decidido qué hacer con esa información. La historia termina con Alex mirando al futuro, sin saber qué le depara el destino. Posible final, la historia queda inconclusa, dejando al espectador o lector la libertad de imaginar el futuro de Alex. ¿Seguirá buscando venganza? ¿Intentará rehacer su vida? ¿Encontrará la paz? El final abierto invita a la reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de elegir nuestro propio camino. Ejemplos de escenas. Duda. Alex se enfrenta al asesino de Vismo, pero duda en el último momento. Recuerda los momentos felices que compartió con su amigo y se da cuenta de que no quiere convertirse en un monstruo como el hombre que tiene enfrente. Revelación. Alex descubre una carta o un video donde Vismo revela un secreto impactante. La verdad lo obliga a cuestionar todo lo que creía saber y lo impulsa a tomar una decisión difícil. Redención. Alex se entrega a la policía después de cometer un acto de violencia. En prisión, reflexiona sobre sus errores y busca la manera de enmendar sus acciones.